gracias. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado, bueno, pues compartíamos de ciertas situaciones que estamos viviendo como país, Fíjense que esta mañana, y voy a tomar ¿se acuerdan ustedes que hay un momento, mientras seguimos conectándonos, no es parte de la prédica, pero lo voy a, como parte de introducción, hay un momento en, el, en, la, en, el, en la vida de Jesús, que se acercan por ahí los sacerdotes, los escribas, con un propósito, ponerle una trampita, ponerle un cuatro, a ver una piedra para ver si se tropezaba y tener algún elemento o algún argumento para poderlo ir a acusar ante las autoridades romanas. Y se acuerdan ustedes, creo que está en Lucas, voy a buscarlo, hay un momento en que se acercan y le preguntan a él, oye, maestro, oye, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Se vale pagar impuestos o puedes dejar de pagar impuestos? Obvio es un truco, es una intención de que conteste él y tener algún elemento para poderlo acusar ante las autoridades romanas. Si se acuerdan ustedes, en ese momento todo lo que era Medio Oriente, bueno, hasta África, pero por supuesto la parte donde Jesucristo se movía, que es Samaria y todo lo que es Judea y todo lo que es Palestina, pues estaba conquistado, estaban sujetos a los romanos, la autoridad era el César. Así que entonces, aquí tengo ya la cita, así que entonces le preguntan, esto se encuentra en Lucas 20, capítulos 19 al 25, lo voy así a leer muy rápidamente para hacer referencia y nada más como mera introducción a nuestra plática de hoy. Dice la palabra en Lucas 20, 19, dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Estamos hablando de una parábola que antes mencionó Jesucristo. Y dice, vean lo que dice, acechándole, enviaron espías que se simularon justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y vean la pregunta en el versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrándole la moneda de quien tiene, mostradme la moneda, perdón, de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien, nada más es una mera introducción. Esta mañana a nosotros nos toca dar a Dios lo que es de Dios. Pero no quería dejar de pasar un mero comentario de darle a César lo que es del César. Ahorita, oye Pancho, pero nosotros no tenemos un César, tenemos un presidente. Pues sí, efectivamente tenemos un presidente, pero hoy dejó de ser presidente. El viernes pasado, lo que ocurrió en la madrugada en el Senado, nos da tristeza como mexicanos porque hemos dejado de tener un presidente para tener un dictador. Oye, a lo mejor no cierran esta prédica, pero tristemente así es. Ya dejamos de tener un presidente, tenemos un dictador que quiere hacer a fuerza lo que él quiere, lo que él le ordena, lo que él le manda al Senado. Y el Senado, pues, son una bola de gente títeres del señor presidente. Así que dejó de ser presidente para ser un... ¿Y por qué lo digo? Si ustedes están un poquito enterados, lo que pasó el viernes pasado en la madrugada en el Senado, se aprobaron una serie de leyes
una serie de leyes, pero la más peligrosa de todas estas que se aprobaron fue que primeramente pues están destruyendo al pueblo en varios sentidos. No solamente están, no solamente se conformó con intentar destruir el IFE, bueno, pues ahora ya destruyó aquel organismo que le corresponde ser la transparencia, cuidar de que las cosas se hagan, de que todo lo que él haga se haga conforme a la ley, se haga conforme a lo que ordenaron o se aprobaron en los senados, en las cámaras, para hacer su voluntad. Así que entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues entre otras las cosas que se aprobaron fue de quitar el CONACYT. Entonces ya no quiere gente estudiosa, ya no quiere gente que piense, quiere pura gente que no piense. Ya no quiere tener gente preparada. Terminó con la parte del turismo, con Fonatur, ya no quiere turismo, ya no quiere que haya turismo en México cuando es una de las actividades que más generan. Terminó con una serie de leyes, pero lo más grave también, lo que lo decía es esto, que quiere destruir al instituto que le da transparencia a todos los actos. Y si ahí empezamos a sumar, y vamos a encontrar una serie, bueno, fueron 30 y tantas o algo así, leyes que se aprobaron, entre otras cosas, algunas cosas increíbles, que pudiera ser representante del Congreso, en el Congreso, una persona mayor de 18 años o 18 años. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Bueno, pues alguien me dijo, Pacho, muy fácil, ¿qué edad tiene su hijo más pequeño? No recuerdo su nombre, pero creo que lo apodan por ahí como Chocoflán, perdón. Él tiene 15 años. Cuando termine López Obrador su periodo, va a tener 15 años. En las intermedias del próximo periodo va a tener 18. Lo van a tratar de imponer ya como senadora, digo, como diputado al señor a los 18 años. Es decir, está tratando de acomodar todas las cosas a su modo. Pero lo triste es que está destruyendo a nuestro México. Simplemente no quiere nadie, quiere controlar las elecciones, quiere que nadie le indique si está bien o está mal, no quiere que nadie lo juzgue, quiere tener un Senado a modo, tiene que tener una Cámara de Diputados a modo. Por supuesto, le falló un poco la Corte, pero quería tener una Corte a modo. Es decir, todos los poderes de la Unión los quería tener él. Y en ese momento, si es así, pues señores, deja de ser un presidente, deja de ser alguien que sea nada más uno de los poderes para ser un dictador, para ser un tirano, para ser un César. Por eso entonces lo triste ahorita y por lo que tenemos que orar por este país es, tenemos que hacer y tenemos que orar porque las cosas no se den, para que no haya una persona que tenga todo el control en nuestro país y que solamente su palabra sea la verdad. Eso es lo triste ahorita en este momento y por eso, pero nosotros en este momento le vamos a dar a Dios lo que es de Dios y nos vamos a olvidar del César. Allá lo vamos a dejar y que Dios nos cuide. Y es una de las partes que las que tenemos que pedir a nosotros, que Dios nos cuide y que nos siga manteniendo como una nación libre de cualquier presión para poder seguir compartiendo la palabra, para poder tener libertad de expresión y podamos manifestar y decir lo que nosotros pensamos. Esa es la parte que Dios nos tiene que cuidar. Pero bueno, lo tomo así, regresamos a nuestro mensaje del día de hoy, vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, regresamos al domingo pasado. Y bueno, primeramente les quiero dar las gracias que ya estamos todos conectados, ya estamos aquí todos. Bienvenidos, como yo le comentaba ahorita a los chicos, un domingo hermoso, calientito pero bonito, un domingo muy bonito. Y bueno, pues ya estamos a 30 de abril, caray, se nos fue ya el primer cuatrimestre, pero yo parece que ayer estaba yo compartiendo Navidad, caray. Ya se nos fue el primer cuatrimestre del 2023, esto va rapidísimo. Pero lo más rápido, pero también esto nos está acercando más a nuestro tema de hoy. Vamos a continuar platicando si Cristo viniera hoy, que es el mensaje que nos quedamos la semana pasada, y lo vamos a continuar. Así que entonces vamos a iniciar nuestra prédica con una oración. Voy a pedirles por favor que me acompañen a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor,
porque ante todo, tú eres bueno. Sí, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú nos amas, Padre, tú nos cuidas. Y por eso, Señor, queremos recordarte este México, queremos recordar a nuestro país, te queremos recordar a nuestra nación. Queremos, Señor, seguir sirviéndote. Queremos seguir, Señor, teniendo esta libertad para poder expresarnos, para poder, Señor, manifestarnos y poder decir abiertamente que somos tus hijos, poder seguir compartiendo abiertamente tu palabra, que no haya persecución, que no haya nadie que nos detenga y que detenga tu mensaje. Por eso, Señor, te pedimos por este país, para que tú sigas cuidándonos. Te pedimos que esta mañana, Señor, tú nos permitas compartir tu palabra con mucha convicción y sabiendo, Señor, que eres tú el que está entre nosotros, porque tú lo dices, cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás con nosotros. Bendícenos esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, pues vamos a retomar el estudio que teníamos la semana pasada. ¿Qué sucedería si Cristo viniera hoy? Y bueno, pues vamos a recordar esto en Primera de Tesalonicenses. Sí, quisiera recordar nada más lo que ya nosotros platicamos. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a preceder a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con lo que acabamos de leer ahorita, ¿qué sucedería si el Señor viniera? Bueno, primeramente yo comentaba y se los comentaba, es una verdad, es una realidad, es una verdad, es algo cierto que va a ocurrir, que Cristo va a venir por segunda ocasión. Cristo va a regresar. Esto es una verdad que muchos y todos, una tercera parte de la humanidad, porque somos todos aquellos que compartimos de alguna manera a Jesucristo, ya sea cualquiera de las denominaciones, evangélicos en cualquier denominación, cristianos, cristianos católicos, católicos ortodoxos, todos los que compartimos o los que creemos en Cristo, ¿sí? Los que creemos que Cristo es Hijo de Dios, los que creemos que Cristo vino a pagar por nuestros pecados en una cruz, todos estos estamos también y confesamos abiertamente que Jesucristo va a regresar, que va a venir por segunda ocasión, y esto es un hecho. Así que entonces, ¿qué sucedería si esto ocurriera? Bueno, yo te quisiera preguntar, y yo lo preguntaba el domingo pasado, bueno, primeramente, ¿cómo estás viviendo en este momento? Si yo les decía el domingo pasado, ¿qué tal que el domingo 30 de abril dijera, Jesucristo va a venir? ¿Qué cambios harías a tu vida? Yo te preguntaba, ¿qué cambio sería tu vida? ¿Por qué? Porque en una tercera parte creemos en esto y creemos que va a regresar, una tercera parte de la humanidad. Creemos que Cristo va a regresar por segunda ocasión, que va a venir otra vez. Pero no vivimos de acuerdo a esto, a lo que profesamos, a lo que creemos, a lo que compartimos. Nuestra vida no está hablando como si de veras deseáramos que Jesucristo viniera. Nuestra vida no está hablando que ni estamos preparados para que Jesucristo llegara, para el momento en que Jesucristo va a regresar, como lo leíamos ahorita.
Entonces la pregunta es, ¿qué cambios harías a tu vida? ¿Qué harías si tú supieras que Jesucristo va a venir en este momento? ¿Por qué? Porque acuérdense y dice la palabra de Dios, porque los creyentes, los cristianos, a los que nos corresponda, a los que nos toque en vida la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser arrebatados. Esto va a ser un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Esto nunca y nunca se ha visto ni se vería, más que en esa ocasión. Las personas íbamos a descender al cielo si nos tocara a nosotros para recibirlo en las nubes. Y por supuesto, pues un avión se iba a quedar sin piloto. Muchos automóviles iban a quedar sin conductor. Obvio, todos los cuneros, todas los lugares donde están los niños pequeños se iban a vaciar. Y por supuesto, en muchos lugares se iban a quedar, pues las familias se iban a dividir. Algunos se iban a quedar, otros se iban a ir. Y así iba a ocurrir en esto. Iba a ser un acontecimiento nunca visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento divino. Era Jesucristo cumpliendo las profecías, Jesucristo cumpliendo lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, lo que él había anunciado y diciendo, yo regresaré por segunda ocasión. Cuando se los dijo a sus discípulos, cuando yo resucitaré y voy a regresar. Entonces, todo esto se estaría cumpliendo. La pregunta es, ¿tú estás viviendo? ¿Estás preparado para esto? ¿O te va a pasar lo que las parábolas de las vírgenes? Se te acabó el aceite, no estabas preparado y sí te fuiste, sí, efectivamente, fuiste arrebatado. Pero te pregunto, ¿y con quién estabas? ¿En dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba ocurriendo cuando ese momento? Por eso te pregunto, ¿qué tan preparado estás para esto? Porque además de todo que les comentamos la semana pasada, que hay señales, se están dando señales, señales muy claras. Pero la primera señal que esto empezó a mover las cosas fue cuando Israel, hace casi 80 años, le dieron un territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos nosotros, los judíos estaban dispersos. Los habían matado, los habían perseguido, los habían separado, los habían metido en cámaras para causarles la muerte, de exterminio. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, dijeron, vamos a darles un espacio, vamos a darles un territorio, vamos a hacerlos que sean una nación. Cumpliéndose así las profecías de Ezequiel y otros profetas que habían mencionado que iban a tener su propio territorio, que iban a ser un pueblo. Y así les dieron en Palestina un lugar y hoy son Israel. ¿Sí? Israel que no ha dejado de tener sus problemas desde el día en que se constituyeron como nación. Y bueno, la carrera armamentista está durísimo lo que está sucediendo dentro de la que es los dos bandos de los que habla la Biblia, de los que habla Apocalipsis. Y no hablo de unos buenos y malos, hablo simplemente de dos bandos. Está el bando Rusia, China, Corea del Norte, contra todo lo que es el bando Estados Unidos y los países de la OTAN. Y por ahí no dejo de mencionar también a los judíos con las naciones árabes. En fin, aquello se está dividiendo. Y luego, por aquí también, ¿por qué no decirlo? Pues están las primeras señas o los primeros inicios de lo que sería el anticristo. ¿Qué es lo que se está viendo ahorita? Pues ya no hay fronteras, chicos. Ya las fronteras se acabaron. Ya las fronteras creo que hoy sirven nada más para señalar que de un lugar que pasas, que hoy aquí hablas español y en el próximo lugar vas a hablar francés. Para eso te sirve una frontera, para decirte aquí habemos españoles y acá habemos franceses. Acá hablamos español, acá hablamos francés, acá hablamos danés, alemán y hablamos italiano. En fin, para eso sirven las fronteras. Hoy el que está cuidando más su frontera es Estados Unidos, pero tarde o temprano se van a terminar las fronteras. Va a ser toda una sola nación. Va a ser todo un solo idioma. Va a ser toda una sola moneda. Vamos a tener todos un solo líder.
vamos a tener todos una marca. Bueno, no todos, algunos van a tener una marca. Esto es clave. La tecnología y todo lo que estamos viviendo en este momento, con muchas de las corrientes que estamos viviendo en este momento, no es más que eso, el inicio de ese anticristo, de ese líder que va a aglutinar todos los pensamientos, todas las filosofías, que lo van a ver como el líder, ¿sí? De todo el mundo. Ese va a ser el anticristo. Y qué más claro que la misma naturaleza también está marcando y nos está diciendo, esto se está acabando. Hablábamos la semana pasada que estamos cerca o muy cerca de ese punto sin retorno. Estamos acabando con todo lo que tenemos. Estamos llegando a un momento que ya no va a haber retorno. Estamos contaminando nuestro aire, nos estamos acabando el agua, estamos extinguiendo mucha serie de varias especies. Y no quiero ser pesimista, simplemente, chicos, así está. ¿Por qué? Porque decía la primera señal que yo les comentaba la semana pasada, antes de todo esto, dice la maldad del mundo. La maldad está creciendo, hay mucha maldad. Esa es la primera señal, la maldad. Hoy hay maldad en todos lados. Ayer, creo, hoy en la noche, no sé, van a hacer un evento del Día del Niño en la Ciudad de México, donde están invitando a gente de transgéneros, transvestis, tratando de ser, a que les cuenten historias y a que ellos sean los que van a mover y los que van a hacer el Día del Niño. Ellos van a ser los payasos, los cuentacuentos, todo aquello, a través de pura gente, de puras personas que no son, pues como Dios dijo, no son hombres ni mujeres, son raros. Entonces todo esto lo estamos permitiendo. Alguien me dijo, oye, espérame, pero si no vemos ni el 2% de todos los mexicanos los que queremos en eso, ¿por qué vamos a festejar algo donde ni el 2% de la población de México lo cree? Bueno, pues porque al final del día son las señales, la maldad sigue creciendo. Así que entonces esto lo estamos viendo, hay señales de esto. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿y si se dieran al estar viendo estas señales y al saber que es una realidad, Jesucristo va a regresar, va a venir, venir por segunda ocasión? Bueno, entonces, y las señales se están dando, todo lo que Apocalipsis nos dice se están dando, pues entonces debemos de entender que está cerca. Entonces, estábamos comentando la semana pasada, bueno, y si esto ocurre, ¿qué va a suceder, Pancho? Bueno, pues lo primero que va a pasar es los muertos en Cristo. Leíamos en la palabra ahorita, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Esos van a subir, pero van a resucitar, ¿sí? Y van a, ¿sí? A subir a resucitar de los muertos. Me preguntaban hace unos días, compartiendo esta palabra, compartiendo el estudio el domingo pasado, alguien me preguntó, oye, Pancho, y por eso entonces no es bueno que cuando te mueras te incineren. Y le dije, fíjate que no tiene nada que ver eso, ¿eh? Porque no sería justo. ¿Cuántas personas se mueren en un ataque, en una situación así, donde sus cuerpos se desintegran, se queman y que entonces no hay cuerpo? Yo les dije, no, es que nuestro cuerpo no va a ser el cuerpo que tenemos ahorita. Porque el cuerpo que tenemos ahorita es un cuerpo imperfecto. Y nosotros vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, con el cuerpo del Señor Jesucristo. Un cuerpo donde no hay maldad, donde yo les decía, un cuerpo donde no hay enfermedad, un cuerpo donde no hay dolor, un cuerpo donde no hay limitaciones, un cuerpo que es perfecto. Entonces, no es el cuerpo que tú vas a dejar aquí, este se va a quedar aquí. Así que si no importa la manera de que tu cuerpo termine, ya sea en un sepulcro, ya sea incinerado, no importa. Tu cuerpo no es tu cuerpo, se queda aquí. Tú vas a resucitar con un cuerpo perfecto. Van a ser llamados con un cuerpo perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, pues ya te dije, lo primero son aquellos que murieron en Cristo, como dice la palabra, van a resucitar. Y van a resucitar con ese cuerpo limpio. Entonces, con un nuevo cuerpo, con un cuerpo, como lo hemos dicho, el cuerpo de Cristo. Vamos a leer esto en Primera de Juan 3:2.
Vamos a buscar nuestra lectura para entender esto en Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es Él, como Él es. Entonces, así sería. Cuando Él se manifieste, lo veremos como tal es. Me preguntaban a mí, ¿y cómo va a ser eso, Pacho? No sé. No, eso no te lo puedo decir. Cristo, cuando él habiendo, después del tercer día de su muerte en la cruz, pues se les apareció. Y se les apareció y lo pudieron reconocer y caminó con ellos en el camino de Maús, estuvo con ellos, hablaban, estuvieron con él. Pero también entró a ese aposento donde estaba la puerta cerrada y todo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Jesucristo? ¿Cómo es el cuerpo de Jesucristo? Pues por lo poco que podemos entender de la palabra, es alguien al que pudieron identificar. Es alguien, es un cuerpo que nos vamos a poder identificar, pero no es un cuerpo físico que pueda estar limitado o que tenga limitaciones. Es el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo perfecto. ¿Cómo va a ser? No te sé decir. ¿Sí? Va a ser mucho mejor y por supuesto mucho mejor de este cuerpo que hoy tenemos. ¿Sí? Porque va a ser el cuerpo de Cristo. Así que eso va a ocurrir. ¿Y qué va a pasar también si Cristo viniera hoy? Bueno, pues va a haber una generación de creyentes que no va a morir. Una generación de creyentes que van a ser arrebatados, como yo le decía hace un minuto, vamos a ser, ojalá y fuéramos nosotros, fuéramos los que estamos ahorita compartiendo esto, fuéramos esta generación que pudiéramos ser arrebatados, porque no moriríamos. Nosotros no vamos a morir, pero nuestro cuerpo, pero nosotros vamos a subir con un cuerpo perfecto, transformado. Ya no es este cuerpo. Vamos a subir también con un cuerpo transformado. ¿Qué quiere decir? No vamos a morir, no vamos a conocer la muerte. Y esto la palabra de Dios nos lo menciona a través de Enoc y Elías. Ellos no murieron, subieron también. Eso va a ocurrir con nosotros. Vamos a subir con un cuerpo perfecto y vamos a ver al Señor, porque dice, Él va a bajar con todo su pueblo. Él va a regresar con todo su pueblo. Aquellos que murieron, resucitaron. Y los que no han muerto, subiremos con Él arrebatados y transformados. ¿Qué va a suceder entonces? Pues como yo les decía, el acontecimiento nunca visto en la historia del hombre. Que van a tratar de justificarlo sin duda. Que van a tratar de decir que pasaron muchas cosas raras, entre ellas cuestiones, pues sí, ovnis y cosas de otro mundo, pero no es más que una situación. El mundo se va a dar cuenta, los que se quedaron, ¿sí? Los que se queden, se van a dar cuenta que es la palabra de Dios cumpliéndose en aquellos que un día le entregaron su vida a Jesucristo y que fuimos la generación que tuvo ese privilegio de ser arrebatados con Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, como dijo la palabra que acabamos de leer, sino que entonces va a haber ese arrebatamiento. Vamos a leer esto, segunda de Corintios 5:8. Segunda de Corintios 5:8. Vamos a leer esta cita. 5:8, segunda de Corintios. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que quisiéramos nosotros, presentes al Señor. Es lo que va a suceder. Primera de Juan 3:2 también habla de ese cuerpo nuevo que tendríamos nosotros. Primera de Juan 3:2.
Ya lo leímos, perdónenme, sí, cierto. Ya lo leímos, perdón. No más enfermedad, no más dolor, no más sufrimiento, no más muerte, no más limitaciones. Ya no vamos a tener limitaciones. Vamos a tener ese cuerpo sin limitaciones. Y si Cristo viniera hoy, los creyentes, ¿sí? Escaparíamos de la muerte. Lo acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a padecer, no vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya lo habíamos dicho. Los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros no tenemos por qué resucitar porque no vamos a precederlos, nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a ser arrebatados. Entonces, esto le va a pasar al creyente, a esta generación, y ojalá fuéramos nosotros, que les tocó vivir, como dice aquí, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, pues ojalá fuéramos esos nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, pues esos no dormiremos. Por lo tanto, dice, el hombre tiene que morir. El hombre se ha muerto siempre y se seguirá muriendo. Y no fue Sansón, ni la fuerza de Sansón fue capaz de vencer la muerte. Ni la sabiduría de Salomón fue capaz de vencer la muerte. Ni la edad de Matusalén fue capaz de vencer la muerte. Todos han muerto. Salvo Enoc, como decíamos ahorita, Enoc y Elías, todos los demás han fallecido, han muerto. Por lo tanto, entonces, tendríamos que morir todos, salvo que fuéramos la generación a la que le tocara el arrebatamiento. Y bueno, pues yo pediría y diría, y ustedes deberíamos de estar orando porque realmente fuéramos nosotros. Pero la pregunta es, ¿y estás preparado? Somos una generación que estamos preparados. ¿Estamos realmente viviendo, compartiendo, predicando que Cristo va a regresar? ¿Estamos viviendo nuestra vida? ¿Está viviendo como dando testimonio de veras como si nosotros, como que creemos, ¿sí? Que creemos que Jesucristo va a regresar? ¿Estamos viviendo? Imagínate, tus cosas se van a quedar, de repente tus cosas, tu ropa, todo lo que tenías vestido, Lourdes va a dejar todos sus collares, tu reloj y todo lo que tenga. ¿Perdón? La dentadura, pues estás postiza, los aparatos para escuchar, tus lentes, todo se va a quedar ahí. Y de repente, pues estabas tú en una reunión con gente, pues no, que no daba vamos, incrédulos, en un lugar donde se prestaba, pues a estar tomando, chismes, borracheras, bueno, ¿sí? O estabas viendo a lo mejor, estabas en un lugar, pues que no debías de estar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a decir, qué triste, porque él no estaba preparado. Así que entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Cristo venga también, habrá unos, dice la palabra, habrá algunos que se van a avergonzar. Se van a avergonzar, ¿por qué? Porque no estaban preparados. Se van a avergonzar, ¿por qué? Porque no estaban haciendo las cosas creyendo que Jesucristo iba a regresar. Se van a avergonzar, ¿por qué? Porque no estaban dando testimonio con su vida de lo que ya Jesucristo había hecho en la de ellos, de lo que Jesucristo, los cambios que Jesucristo había hecho en tu vida, y ese nuevo nacimiento y esa salvación que Dios te dio por Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, esa salvación, tú no la estabas manifestando públicamente. Y por eso te vas a avergonzar, vas a repente decir, ¿y dónde estaba yo? ¿Con quién estaba yo? ¿Qué estaba escuchando? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba haciendo? No estaba yo preparado para la venida del Señor. Así que
no todos van a morir, no todos van a morir, no todos van a dormir, pero algunos de esta generación, pues te va a avergonzar, porque no estaba preparada para lo que iba a venir. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Vamos a leer. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué tengo que hacer para no dejarme de él avergonzado? Y es a donde yo comentaba en este momento. Esto va a ser de súbito. Va a ser así, ¿eh? No te van a dar ni tiempo. Cuando la Segunda Guerra Mundial empezaban a venir los bombarderos a bombardear pues, las diferentes ciudades que de la guerra, pues sonaba una alarma y todos corrían a un refugio. Hoy, si va a haber un terremoto y va a haber suena una alarma para que tú corras y te prepares o salgas a la calle. Y en todos los lugares públicos, en mi universidad, en todos lados, tenemos centros de reunión. Y pues, con cierta frecuencia, hacemos simulacros, ensayos. Y de repente suena la alarma y nos dicen, no va a pasar nada, ese es un milagro. Pero a ti te dicen, tú maestro, tienes que ver que en menos de 2 minutos, en menos de 1 minuto, todos tus alumnos estén fuera. Así que empieza a sonar la alarma, y todos corremos, dejamos laptops, dejamos lo que estemos haciendo y salimos corriendo todos y tenemos rutas de evacuación para llegar al lugar en el lugar donde nos vamos a centrar todos para efectos de no sufrir un daño cuando se caigan los edificios. Y así hay simulacros de muchas cosas. Vas en un barco y hay un simulacro como si fuera el Titanic, se va a hundir. Y empieza a sonar una alarma y donde tú estés agarras tus salvavidas y te dicen, córrele por tal lado y a ti te toca. Y antes de que el barco zarpe, nos hacen un simulacro. Y te dicen, va a haber, en tu camarote va a haber chalecos salvavidas. Y en los restaurantes va a haber chalecos salvavidas en tal lado. Y en las albercas van a estar, o sea, hay chalecos salvavidas repartidos por todo el barco. Y empieza a sonar la alarma y tú agarras tu chaleco y donde estés, corres al punto que te toca, que es la lancha que te va a sacar del barco. La venida del Señor no va a haber alarmas, no vas a tener tiempo, no va a haber simulacros, no va a haber salvavidas, no va a haber nada, va a ser así. Así que donde tú estés, ahí vas a estar. No te va a dar tiempo de decir, bueno, voy a mi casa, a ver, chicos, bueno, muchas gracias, estuvo muy rica la cena, y las copas que me tomé, pues estuvieron muy buenas. No, 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 no. A ver, chicos, vamos a dejar de hacer comentarios sucios o de hacer pláticas sucias o chismes o de estar haciendo alguna otra cosa indebida porque ya viene el Señor. No, aquí no va a haber alarma, no va a haber simulacros. Aquí va a ser inmediatamente. Por eso se van a avergonzar. Se van a avergonzar porque van a llegar, van a subir a las nubes a recibir al Señor Jesucristo. ¿Y dónde estabas tú y qué estabas haciendo y con quién estabas? Te vas a avergonzar. Por eso yo te digo, procura, vamos a tratar de no ser aquellos que se van a avergonzar. De súbito, su regreso, en un momento, cuando las trompeta, cuando la voz del arcángel, cuando te den esto, vas a ser arrebatado. Esta es una verdad solemne. Esto es real. Su regreso es una realidad. Vamos a ser arrebatados y transformados. Simplemente yo te pregunto, ¿y qué tanto estamos viviendo ese momento? ¿Qué tan preparados estamos? Fíjate que te quiero comentar algo y te quiero decir algo, pero para bien, para nuestra tranquilidad.
para ti, para mí, para que estemos tranquilos, para nuestra, pues sí, tranquilidad. Tenemos un Dios que es un Dios bueno. Fíjate, tenemos un Dios, el Señor es bueno, un Dios bueno. Voy a referirme a uno de los profetas menores. Yo creo que es el principal de los profetas menores, Nahum. Nahum hace una profecía, y principalmente el contenido de su profecía es un juicio contra Nínive 150 años después de aquel avivamiento que hubo en el tiempo de Jonás. Y Nahum está profetizando sobre ese juicio para Nínive. Es un libro de juicio, es un libro que contiene un juicio. Sin embargo, es un libro de mucha esperanza. Es un libro que para el momento actual, a nosotros, viene a ser un libro que nos va a reconfortar. Un libro que nos ayuda a entender y que nos prepara y que nos protege para el peligro. Y dice, lo vamos a leer ahorita, es un libro porque tenemos un Dios que es una muralla. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de murallas? Si se acuerdan ustedes, en aquella época, en aquellas épocas, las ciudades se amurallaban. Las ciudades grandes, las ciudades se amurallaban. Y la gente estaba en el campo y estaba trabajando, y de repente, cuando había un peligro inminente, empezaban a tocar campanas, las campanas de la iglesia, y todos los jornaleros, los trabajadores, los que estaban fuera de la ciudad, inmediatamente corrían y dejaban de hacer lo que estaban haciendo para ingresar a la ciudad, y las puertas se cerraban. Y las puertas se cerraban. Y en el momento que aquella puerta se cerraba, ya no la volvían a abrir. Así que si tú no corrías rápidamente a entrar al refugio de la muralla, pues te quedabas fuera. Y bueno, pues ya no te salvabas. Por eso entonces el profeta, Nahum, habla de esto. Habla de que tenemos un Dios que es como una muralla, que nos protege y nos cuida. ¿Sí? Ese sería el valor, esa sería la, la enseñanza que nos dejaría este libro a ti y a mí, ¿sí? En este momento, porque dice, tenemos un Dios bueno, el Señor es bueno. Vamos a leer esto, Nahum, hijos, por ahí, los voy a... Dicen que después de Miqueas y antes de Habacuc. Pues es un libro, es un libro de los más pequeños, obvio, Antiguo Testamento, y no se preocupen si no lo encuentran, yo lo voy a leer. Nahum 1:7. Vean ustedes qué versículo más hermoso. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Tres ideas rápidas. Dios es bueno. Es tu fortaleza en el día de la angustia. ¿Sí? Y sobre todo, Él conoce a los que confían en Él. Te conoce. Y quisiera yo recordar ese pasaje, creo que es Juan, no sé si lo tengo por aquí, pero si no lo voy a buscar, ese pasaje donde dice Cristo conoce a sus ovejas y las conoce por su nombre. Y ellos lo siguen a él porque escuchan su voz. Creo que es Juan 16. Juan 16, a ver, vamos a buscar Juan 16. Juan 16, creo que está... Juan 16, no. Bueno, hay una parte, ahorita ya me lo están buscando, Juan 10 creo, a ver, vamos a buscar Juan 10. Juan 10, creo que es Juan 10.
Sí, 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 sí. Chicos, voy a leer con ustedes Juan 10, capítulo Juan 10. Empezamos desde el versículo 1, nada más para que vean ustedes de lo que estoy hablando. Vean lo que nos acaba de decir Nahum. Estamos hablando de un profeta menor, muchos. Nahum es contemporáneo de Isaías. Nahum es contemporáneo de Isaías, para que se den una idea más o menos de qué tiempo estamos hablando. Y vean lo que acaba de decirnos Nahum. Él nos conoce y nosotros lo conocemos y lo seguimos porque somos sus ovejas. Él está en el redil. Y vamos a ver esto. Juan 10. Es cumpliéndose la profecía de Nahum. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y hago un alto aquí y aquí me detengo. Vean lo que acaba de pasar. Mas al extraño no seguirán. Chicos, ustedes y yo, nosotros conocemos la voz de nuestro pastor. Nosotros le tenemos que seguir a él porque nosotros le conocemos, porque conocemos su voz. Y voy a seguir aquí. Me voy a pasar al capítulo, al versículo 14. Me brinco al 14 del mismo capítulo, Juan 10. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y luego también dice, también tengo otras ovejas. Ahí se está refiriendo al pueblo judío. Y por supuesto que no les cayó nada bien cuando escucharon esto. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Me quedo entonces en el versículo 10. El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora regreso, estás preparado. Mira, Él vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Y va a regresar para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, pues qué mejor que estar preparado para ese segundo, para ese momento. Y dice, yo ya puse mi vida. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, ¿sí? Porque yo ya puse mi vida. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida da por las ovejas, ¿sí? El asalariado, al que no le importan las ovejas, ve el peligro y huye. El buen pastor no, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así nosotros escuchamos su voz y le seguimos. Bueno, escúchalo. Está por venir por segunda ocasión. Escúchalo para que estés preparado tú también. Entonces, pues, te decía yo de Nahum. Este profeta, yo considero que es el de los menores, de los profetas menores, es el más importante. Está profetizando sobre esto, sobre un juicio que va a haber sobre Nínive, 150 años después de lo que fue ese avivamiento que hubo en la época de Jonás. Nahum, tengo entendido que Nahum entiendo que significa, dice, que anotado, el consolador o consolador. Nahum significa consolador. Era nativo de Galilea, este profeta. De hecho, Capernaum
significa la villa de Nahum, es decir, de los profetas, para mí el profeta menor más importante. Y ya les digo, fue contemporáneo de, pues, así, de Isaías y de Miqueas. Sin embargo, para nosotros en este momento este libro, yo sé lo que les quería compartir, para nosotros este libro nos está dejando una verdad. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Y como lo leímos ahorita, Él es nuestra fortaleza. Y Él, sí, nos conoce porque nosotros lo conocemos a Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nuestro Señor es un pastor que conoce a sus ovejas. Un pastor no es un dictador, no es un presidente, no es un rey. Les platico, y se los platico así muy rápidamente. En una ocasión, a mí me toca estando yo en Sonora, va a haber un evento, va a haber Salinas de Gortari, va a estar en Puerto Peñasco, va a inaugurar un aeropuerto, va a dar banderazo de salida a las embarcaciones pesqueras, a las cooperativas, que van a salir al mar de Cortés a capturar todo lo que es, pues principalmente camarón, pero hay abulón y hay muchas otras cosas, otras especies. Y les va a dar banderazo de salida a la flota pesquera, porque ustedes saben, hay veda. No todos los años, no todos los días pueden salir a pescar. Así que solamente algunos meses pueden salir. Va a darle la veda a una de las flotas pesqueras más grandes de México, están en Puerto Peñasco. Va a inaugurar y a mí me dicen, oye Paco, tú controlas a toda la gente que tiene inversiones en este puerto, en estas playas, extranjeros, porque ustedes tienen los contratos de fideicomiso con esta gente. ¿Por qué no los reúnes, Paco? Para que le hagan una comida a Salinas de Gortari, para que los reciban en un desarrollo muy grande que tienen ellos ahí en Puerto Peñasco, de muchas, viviendas, residencias enormes en la playa. Díganles a los norteamericanos, canadienses y norteamericanos, que lo reciban, que le hagan una comida. Te encargamos, Paco. Esto me lo pide el gobernador de Sonora. Le dije, por supuesto, yo te ayudo con mucho gusto. Así que le digo yo a aquel líder de los norteamericanos, el que los representaba a todos ellos, un señor Carlos Salem, Charlie Salem, Lourdes lo conoce muy bien. Francisco, mi hijo, se llevaba bien con Charlie Salem, gringote, que calzaba como el 14, 25, no sé, unos tenisotes. Pero bueno, me organiza la gente y le hacemos, después de todo el evento, inauguración, lo llevamos a una hermosa residencia a la orilla del mar, y le dan un banquete de aquellas. Todos los mariscos, una cosa excelente. Y bueno, pues Salinas de Gortari está impresionado porque además le dan la bienvenida y le dicen que están muy contentos con su gobierno y que esto trae mucha seguridad a los inversionistas y que por eso está creciendo tanto aquello. Y el señor se va contento. Y por supuesto que el que era el gobernador en ese momento en Sonora, ¿sí? Pues se va contento también de que yo le ayudé, ¿sí? En este evento. Así que me dice, ven a tomarte la foto. Y bueno, pues viene el señor Salem, viene el gobernador, vengo yo, vienen otras autoridades y otras personas a tomar la foto con Salinas de Gortari. Y bueno, pues ahí quedó la foto. ¿Qué te puedo decir? ¿Dónde quedó esa foto? ¿Quién sabe? Al final del día era un presidente en un evento que pues dejó, vamos, no era más que simplemente pues tu líder en ese momento. Aquí no estás hablando de que te conoce el presidente. No estás hablando de que te conoce el rey o que te conoce el primer ministro. Te conoce Dios y tú escuchas su voz. Así que entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Pues Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene cuidado de nosotros en todo lo que hacemos. Dios es grande, Dios es bueno. Y sí lo es, ¿eh? La misma creación así lo declara. La creación, todo lo que Dios crió es bueno. El único que se salió del redil, el único que no supo hacer las cosas correctamente fue el hombre. Fue el que permitió pecado en su vida. De todo lo creado por Dios, fue el único que se separó
y que dejó de hacer las cosas como Dios lo había diseñado. Dios nos había diseñado, junto con todo lo que creó, para bien. Dios nos diseñó buenos. Pero bueno, el hombre y Satanás junto con el hombre hicieron estragos lo que Dios había diseñado. El Señor es bueno. También se manifiesta y fue manifestado esa bondad en la cruz en Jesucristo. Tan es bueno que mandó a su Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. ¿Sí? El Señor es bueno. Quiero terminar esta prédica el día de hoy para que tú te lleves contigo, que tú lo tomes como tarea, que tú donde estés y cada día que te levantes y cualquier situación que tú estés viviendo, tú siempre te repitas, el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es misericordioso, el Señor me ama, pero sobre todo, Dios es bueno. Quédate con eso. Si tú aceptas eso, si tú tomas esto y lo haces tuyo, cada mañana, cada día que tú te levantes, en cada cosa que tú estés haciendo, vas a ver que entonces vas a estar preparado para esa venida, para ese para ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser esa generación que vamos a tener ese gozo, ese privilegio de no morir y ser arrebatados. Pero para eso tenemos que estar preparados. Para eso Dios tiene que ver que estamos preparados. ¿Cómo prepárate? Prepárate con esto. Dios es bueno. ¿Cómo voy a compensar esa bondad de Dios? Bueno, cumpliendo con lo que Dios pide. Llevando una vida recta, llevando un testimonio intachable, cuidando tu relación con Dios, cuidando tu relación con los demás, leyendo tu Biblia, orando, dándole gracias a Dios, alabándole, ¿sí? Empapándote del Señor, empápate de Él. Y de esta manera entonces vas a estar preparado para ese momento. Por eso te quiero decir, repite siempre contigo, el Señor es bueno, Dios es bueno. Y todo lo que veas, lo que esté pasando por tu vida, Dios es mi fortaleza. Dios me cuida y Él conoce mi voz. Así que vamos a regresar otra vez a Nahum y les repito nada más el versículo. Habíamos dicho Nahum 1:7 y con esto termino hoy. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Tú y yo confiamos en Él. Tú y yo le entregamos nuestra vida. Él nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. ¿Sí? Es nuestra fortaleza porque Él es bueno. Acompáñenme a orar. Vamos a terminar esta prédica. Padre, ¿por qué eres bueno? Tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia. Tú eres nuestro refugio en el día de la persecución. Tú eres nuestro médico en el día de la enfermedad. Pero sobre todo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos conoces, porque en ti hemos confiado. Ahora, Señor, permítenos, ayúdanos, darnos la fortaleza para poder vivir, Señor, para poder manifestar y estar, Señor, conscientes y deseosos de que tú vas a regresar, de que pronto vas a estar nuevamente, vas a estar de regreso, que vas a venir, Señor, que vas a venir con tus ángeles de las nubes y que ojalá, Señor, y nosotros te pedimos que así sea, fuéramos esa generación que no vamos a dormir, que vamos a ser arrebatados para recibirte en las nubes. Cuida de nosotros, Señor, sigue cuidando nuestro testimonio, síguenos cuidando nuestra relación contigo y sobre todo, Señor, síguenos bendiciendo en todo. Porque todo esto, Señor, te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por Él únicamente, para Él, por Él y para sus méritos. Por Él te lo pedimos. Amén.